Ok. Habíamos revisado algunas definiciones importantes, como qué era la población, qué era muestra y qué era el individuo. La población es el conjunto total de datos motivo de investigación. Por ahí nos interesa a nosotros investigar, les decía a los estudiantes de la carrera de ingeniería ambiental, pues los 1.500 o 2.000 estudiantes de la carrera ambiental, pues serán nuestra población. Pero esa investigación que vamos a realizar no la hacemos directamente con los 2.000 datos, que son muchos, no lo vamos a pedir nunca a los 2.000 datos, a las 2.000 personas. ¿Qué hacemos? Seleccionamos una muestra, qué sé yo, hacemos una encuesta y se la aplicamos solamente a 100 estudiantes, ¿sí? Entonces, esos 100 estudiantes a los cuales se le va a aplicar la encuesta es lo que llamamos la muestra, que esa muestra es una parte, porque esos 100 estudiantes van a hacer la carrera ambiental, es una parte de toda la población de los 2.000 estudiantes ambientales. Y cada una de esas 100 personas seleccionadas es a quienes llamamos individuo o llamamos también elemento. Son los elementos o los individuos que forman parte de la muestra. Y la muestra forma parte de la población. Ahora, cuando nosotros elaboramos una encuesta, un cuestionario, y fíjense que ahora que estamos en tema eleccionario en la U, van a empezar a hacer las encuestas, cuál es su candidato preferido, por quién votaría, por quién no votaría, etcétera, etcétera. Cualquiera de esas preguntas, ya sea de índole político o cualquier encuesta de índole religioso, de un estudio sociográfico, etcétera, incluso el tema del COVID, que se ha puesto de moda y hay varias encuestas por ahí circulando. Cualquier pregunta que esté dentro de una encuesta, dentro de un cuestionario, es algo que nos interesa investigar de toda la población, de la población. Solo que la encuesta se la aplicamos solamente a una muestra. Entonces, cada una de esas preguntas que están dentro de una encuesta es lo que nosotros llamamos, recuerden, llamamos variable. Es una cualidad, es algo que queremos investigar de la población, pero que la encuesta o el cuestionario solamente se la vamos a aplicar a un sector, a una muestra. Entonces, de aquí para adelante, cuando yo le diga variables, dígame una variable tanto, ¿a qué se refiere? Es una pregunta que pudiera estar en una encuesta. Ahora, esas preguntas pudieran ser, habíamos dicho, numéricas y no numéricas. Recuerden, las numéricas, pues tal como lo dicen, son las que contienen expresiones numéricas, edad, peso, estatura, distancia, cantidad que repite en la materia, cantidad de materias aprobadas, cantidad de materias reprobadas, cantidad de hermanos, cantidad de hijos, es decir, preguntas numéricas. Ahora, esas preguntas numéricas se pueden también volver a dividir en dos tipos de variables diferentes. Por un lado, las variables discretas y por otro lado, las variables continuas. Estamos hablando de las variables numéricas, ¿no? Que son llamadas variables cuantitativas. Las variables discretas son aquellas que su rango, cuando decimos rango, significa el valor, del valor mínimo hasta el valor máximo, es muy pequeñito. Por ejemplo, número de hijos. Si yo le digo número de hijos, eran 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 8. De repente llega a un encuestado que tiene 8 hijos. Es un rango relativamente pequeño. Entonces, a eso llamamos variables discretas. Y variables continuas cuando el rango, la distancia entre el valor mínimo y el valor máximo de la respuesta es muy amplio. De repente pudiera ser la edad, que es el más común. Si hacemos en forma global una encuesta de edad a todo el mundo, pues tendremos personas de 0 años, de 1 año, como podemos tener 90, de 100, entonces como que su rango es muy grande, ¿no? Y si tuviéramos que colocar en orden las respuestas, en el caso de las variables discretas, pusiéramos, a ver, lo que me ha dicho, cero hijos son 3 personas, 2 hijos, 5 personas, y haríamos hasta el 8, 9, 10 de repente, no más. Pero en cambio, en las variables continuas, en edad, por ejemplo, ya lo que me han dicho 0 años son 3 personas, los que me han dicho que tienen 1 año son 5, lo que han dicho 2, lo que han dicho 3, hasta llegamos hasta 90, estas son 90 filas, vamos a tener que darle la vuelta a la hoja para completar todas las posibles respuestas, es muy larga, se nos haría la tablita. Entonces, ahí hacemos otro trabajito, a eso llamamos variables continuas. Y las variables cualitativas, tal como su nombre lo dice, son las variables que no expresan, que no son medibles en expresiones numéricas, que no nos indican cantidad. Y ahí tenemos las variables nominales y tenemos las ordinales. Las nominales, las que no tienen orden ni jerarquía. Y yo les comentamos en la anterior clase, por ejemplo, ¿en qué facultad estudian? Entonces, si tuviéramos que colocar eso, colocar ahí colocar todas las facultades que conforman la universidad, ¿qué facultad colocáramos primero? No hay un orden establecido, si pudiéramos colocar cualquiera. De repente, porque somos de tecnología, nuestro corazoncito nos manda primero, pues colocamos tecnología. Pero no hay un orden establecido que nos diga qué facultad deberíamos colocar primero, cuál es su cantante preferido, qué equipo de fútbol, en qué provincia, en qué departamento, en qué país, en qué avenida, en qué barrio.
Es decir, no hay no hay un orden establecido. Esas llamamos nominales. Pero en cambio, las ordinales son las que sí tienen un orden establecido en las respuestas. Por ejemplo, días de la semana. ¿Qué día de la semana le gusta más? ¿Qué día de la semana? ¿En qué día de la semana nació? ¿Se han preguntado usted alguna vez qué día de la semana nacieron? Pues busquen el calendario en Google, busquen el calendario del año que nacieron y van a saber qué día exactamente fue que nacieron, ¿no? Pero si tuviéramos que colocar todos los días para que uno encierre nomás el día en el cual nació, sí hay un orden establecido. Tendríamos que empezar el lunes, terminar el domingo. No vamos a empezar miércoles, sábado, martes, jueves. No, hay un orden ya establecido de los días. De los meses sucede lo mismo. De los signos zodiacales sucede lo mismo, hay un orden establecido. ¿Cuál es el primer signo zodiacal, chicos? ¿Saben? Cuando leen su horóscopo, ¿cuál es el primer signo zodiacal que sale siempre? ¿Alguien sabe? Aries. Aries, muy bien. Aries es el primer signo zodiacal, que corresponde al mes de abril, ¿no? Del 20 de marzo al 20 de abril. Pero bueno, es el orden establecido para los signos zodiacales. Si la encuesta le hiciéramos a un colegio militar, preguntándole a los militares qué grado militar tienen, bueno, los que han ido al cuartel de los grados. Hay un orden ya establecido de los grados militares. Nivel académico, hay muchas preguntas, hay muchas encuestas que llenan cuando se van a TIG, etcétera, le ponen estudiante, universitario, si tienen licenciatura, maestría, doctorado, etcétera, y hay un orden establecido. Grado de aceptación, ¿qué le pareció el sabor de esta gaseosa? Le pondrán excelente, muy bueno, bueno, irregular, malo, muy malo, pésimo, pero no le van a dar las opciones todas mezcladas, ya hay un orden establecido. Entonces, a esas variables no numéricas, pero que tienen un orden establecido, son a las que llamamos ordinales. Bien, eso ya era haciendo un resumen de lo que habíamos un poquito a ver, hemos visto la anterior clase, pero ahora vamos a entrar nosotros a procesar información, a procesar información. ¿Cómo trabajamos con variables cuantitativas continuas? ¿Y cuáles eran las variables cuantitativas continuas? Aquella que su rango es muy amplio, por ejemplo, edad, ¿no? Aquí se ha hecho una encuesta, dice, a 60 personas, preguntándole qué edad tienen, y fíjense, aquí tenemos los datos. Estos son los datos de la encuesta que se ha realizado a estas 60 personas. ¿Y qué nos piden con eso? Que elaboremos, que las procesemos. Es decir, que elaboremos una tabla donde las tengamos agrupados esos datos. Bien, para ello, lo primero que se hace es calcular el rango. ¿A qué es igual el rango? Valor máximo menos valor mínimo. Entonces, si le damos una chequeadita a todos nuestros datos, buscando cuál es el valor más grande, cuál es el valor más... Mi mouse está medio maluco ya. ¿Cuál es el valor más grande? ¿Cuál es el valor más pequeño? Si revisamos todos los datos, el valor más grande sería el 80, me parece que está acá. El valor más grande, 80. Y el valor más pequeño, 10 acá. El valor más grande y el valor más pequeño. ¿Sí? Entonces calculamos el rango. Valor máximo menos valor mínimo igual a 70. Perfecto. Luego, lo que calculamos es la cantidad de intervalos o de clases. Quiere decir, cuántas filas va a tener nuestra tabla. Cuántas categorías va a tener. Para ello, eso se lo simboliza con la letra K, la cantidad de filas que va a tener nuestra tabla. Y es igual a 1 más 3.33 logaritmo de n. ¿Cuánto es nuestro n? Es 60. Si reemplazamos nos da 692. Eso lo podemos redondear a 7. ¿Sí? Es decir, vamos a trabajar con 7 filas. Por norma general, se dice que una tabla no debe tener menos de 4 filas, ni más de 12, porque ya menos de 4 muy poquitas y más de 12 también se nos hace muy grande la tabla. Entonces, entre 4 y 12 es lo que la mayoría de los expertos en estadística sugieren, aconsejan. En este caso vamos a tener 7. 7 filas, 7 categorías. Aquí en estadística la llamamos clases o intervalos. ¿Sí? Otra cosa que debemos calcular es el ancho de clase. Es decir, ya hemos calculado nuestro rango, hemos calculado cuántos intervalos vamos a tener. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cada intervalo qué ancho va a tener? Entonces, el ancho de clase, eso lo llamamos ancho de clase. Algunos autores, o tal vez lo que han llevado con otro docente, lo conocen también como amplitud de clase, que es lo mismo, ancho de clase o amplitud de clase. ¿Cómo lo calculamos eso? Haciendo la división entre el rango, que es 70,
y la cantidad de intervalos que es 7. 70 entre 7, 10. ¿Ya? Bueno, en este caso no ha dado, no, nos dio en realidad un valor exacto, pero no siempre va a ser exacto. Esto hay que redondearlo siempre, siempre, porque no, se sugiere que lo redondeen, pues no tiene sentido que trabajemos con 2, 3 decimales, siendo que todos los números acá son enteros. Sería importante, y escuchen bien esta partecita, por favor, trabajar con un solo decimal. Es decir, no me refiero a los cálculos, me refiero a para generar los intervalos. Sí, por ejemplo, aquí lo voy a alterar un ratito. Me permite. Si acá me saliera 10,1 y algo importante en el ancho de clase, y esta anótenselo bien, en el ancho de clase siempre debemos redondearla hacia arriba. Si aquí nos da 10,1 exactamente, ya no importa, trabajemos con 10,1, pero no podemos redondearlo a 10, porque si no, no vamos a llegar al valor máximo. El ancho de clase siempre se lo redondea para arriba. Pero ese ancho de clase podía haber salido 10,112, y 4 y 5, fíjense. No vale la pena que trabajemos con 4 decimales, sabiendo que nuestros datos no tienen ni un decimal. Trabajemos con uno. Pero aquí no podemos redondear hacia abajo. Vuelvo a repetir, el ancho de clase lo redondeamos siempre para arriba. Entonces, como es 10,11, bueno, redondeémoslo para arriba, 10,2 directamente. 10,2. Redondeamos para arriba. Si esto nos saliera por 10,001, fíjense. Pero dirán, pues está tan cerquita el 10. Sí, pero lastimosamente no podemos redondear para abajo. El ancho de clase siempre se los redondea para arriba. Pues en este caso, ni modo, a 10,001 nomás. A 10,1, perdón. ¿Ya? El ancho de clase siempre se redondea para arriba. Ahorita vamos a ver cuando elaboremos los intervalos por qué debemos redondear siempre para arriba. Ahora, si le da un número exacto, pues belleza, ¿no? Ya no necesita redondear, como en este caso que nos dio 10. Fíjense que ya tenemos el rango, ya tenemos la cantidad de intervalos o clases con las cuales vamos a trabajar y además tenemos el ancho de clase. Vamos a elaborar nuestra tabla. ¿Cuántas filas va a tener nuestra tabla? Hemos calculado aquí la cantidad de intervalos que son 7. Fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Tenemos 7 intervalos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elaborando nuestro intervalo. ¿De dónde empezamos? Empezamos en el valor mínimo. Recuerden que el valor mínimo era 10. 10 es nuestro valor mínimo. 10. Y tenemos un ancho de clase coincidentemente de 10. ¿Qué significa? Que cada intervalo, cada clase va a ir sumando de 10 en 10, porque nuestro ancho de clase nos salió 10. Entonces, 10 más 10, de 10 a 10, 20, de 20 más 10, 30, más 10, 40, más 10, 50, más 10, 60, más 10, 70 y más 10, 80. ¿Por qué nos detenemos en el 80? Porque ya hemos completado los 7 intervalos que habíamos calculado que debe tener nuestra tabla. 7 intervalos. Bueno, y generalmente este último valor coincide con el valor máximo, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado? Ahora aquí sí les aclaro por qué tenemos que redondear para arriba el ancho de clase. Si aquí redondeáramos para abajo, en la elaboración de los intervalos no llegáramos al valor máximo, no llegáramos a 80, de repente llegáramos a 79. Y si hubiera algún valor de 80 ya no entra. Por eso que se redondea para arriba. Claro está que si redondeamos para arriba, no vamos a pasar de 80. Pero no importa que nos pasemos. No podemos pasar a 81. Estoy hablando de los límites, de los intervalos de clase. No importa que nos pasemos un poquito. Pero lo que no puede ser que no lleguemos al 80, que es el valor máximo, porque si no, algunos valores corren el peligro de no estar contemplados ya luego en el agrupamiento. ¿Ya? Ténganlo presente eso, por favor, que siempre vamos a redondear hacia arriba. ¿De qué se trata esto entonces? Este FI que está acá, este FI, el video lo estoy grabando de todas maneras, chicos. ¿Ya? No creo que sea necesario que lo estén anotando. Además, este material está en un grupo del Facebook que les voy a pasar el link para que se agreguen. Y además está en el texto. ¿Sí? Bien, este FI, ¿qué representa? Es la frecuencia absoluta. Los que están con su texto en digital que les he pasado, pueden seguirme ahí en el texto también. El FI. ¿Qué es el FI? Lo conocemos como la frecuencia absoluta. ¿Qué dice como definición en la frecuencia absoluta? Es la cantidad de datos, valores, observaciones que están contenidos en cada clase, dice. Esa es la frecuencia absoluta, es el recuento. ¿Cuántos valores tenemos en cada intervalo? Bueno, entonces en ese caso, de 10 a 20, ¿cuántos valores tenemos? Ya no vamos a hacer el ejercicio porque, bueno, hagamos para el primero por lo menos. ¿Cuántos valores tenemos entre el 10 y el 20? Vamos contando, a ver, entre el 10 y el 20. Aquí estoy bien. Creo que han sido alterados estos datos un poco. Acá tenemos 1, 1.
Acá hay otro, van 2. Segundo, sigo haciendo, acá va 3. 3, sigo haciendo el conteo. 3, bueno, contabilicé 3 nomás. Ah, aquí me estoy faltando el 13. 4, bueno. Ah, acá está el 16, 5. Y tal vez alguno más que me estoy saltando. Ah, bueno, y el 20, pero el 20 me lo salté. 6. Lo ideal aquí es irlo pintando, irlo marcando para no repetir y no dejar ni uno sin contar, ¿no? Ya, pero esa es la idea entonces, que hay 6 valores que están entre el 10 y el 20. Entre el 20 y el 30, si hacemos entre el 20 y el 30, entre 20 y 30 acaba 1, 20 y 30 van 2, entre el 20 y el 30, 20 y 30 acaban 3, aquí van 4, entre el 20 ya no entro porque ya entro en el primer intervalo. Entre el 20 y el 30, acá está. Y los 5 valores. Y de esa manera vamos generando nosotros cuánto valor hay entre el 10 al 20, entre el 20 al 30, entre el 30, en cada uno de los intervalos. A eso es lo que llamamos la frecuencia absoluta. La cantidad de valores, datos, observaciones que están contenidos en cada uno de los intervalos. Algo importante que recalcar aquí es que la sumatoria de todas estas frecuencias absolutas, la sumatoria de todos estos FI, debe coincidir con la cantidad total de datos, que son 60. Si sumamos 6 y 5, 11, más 8, 19, más 16, 35, más 11, 46, 46 más 8, 54 y más 6, 60. Efectivamente, están los 60 datos. ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. La siguiente columna es la que llamamos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Tal como su nombre lo dice. Vamos acumulando la frecuencia. De manera que hasta el primer intervalo, ¿cuánto tenemos acumulado? Tenemos 6 solamente. Hasta el segundo intervalo, ¿cuánto tenemos acumulado? 6 más 5, 11. Tenemos acumulado 11. Hasta el tercer intervalo, 11 más 8, tenemos acumulado hasta el tercer intervalo, tenemos acumulado 19. Hasta el cuarto intervalo, 19 más 16, o si quieren usted la sumatoria de estos cuatro, que es lo mismo, tenemos acumulado 35. Hasta el quinto intervalo, si hasta el cuarto tenemos acumulado 35, más lo que tenemos en el quinto, que nos da el acumulado hasta el quinto, que en su defecto es la sumatoria de estos 5 también. Tenemos un acumulado de 46. Hasta el sexto, es decir, más 8 está 54 y más 6, 60. Si fíjense que hemos ido acumulando las frecuencias, esta frecuencia absoluta. Esta columna es la que se conoce como frecuencia acumulada. Acumulada. Perfecto. Luego tenemos el HI, H minúscula I. ¿Qué es el HI minúscula? Es lo que llamamos la frecuencia relativa. También conocido como frecuencia fraccional, que no es más que llevarlo a fracciones la frecuencia en cada uno de los intervalos. ¿Cómo se calcula eso? Aquí está la formulita. Es la frecuencia absoluta de cada clase, es decir, cada una de estas frecuencias absolutas dividido entre el n. ¿Cuánto es nuestro n? Es 60. Entonces, 6 dividido entre 60, 5 entre 60, 8 dividido entre 60, 16 dividido entre 60, el 11 dividido entre 60, el 8 dividido entre 60 y el 6 dividido entre 60. Nos genera cada uno de estos valores. Y aquí sería ideal trabajar siempre con unos 3 decimales, redondeando el tercer decimal, con 3 decimales. Esta es la frecuencia relativa. Ahora, esta frecuencia relativa también se la puede acumular. Al igual que hicimos con la frecuencia absoluta, generamos su acumulada. Esta la voy a marcar de rojo, fíjense, esta es la acumulada. Esta es la acumulada de la frecuencia absoluta. Esta frecuencia relativa también la podemos acumular. La acumulada de la frecuencia relativa, ¿qué la llamamos? Frecuencia relativa, pero acumulada. Es decir, hasta el primer intervalo, ¿qué frecuencia relativa tenemos? 0, 100. Hasta el segundo intervalo, ¿qué frecuencia relativa acumulada tenemos? Pues habrá que sumar estos dos, 0,183. Hasta el tercer intervalo, 316 milésimas. Hasta el cuarto intervalo, 583.
Hasta el quinto intervalo, 766. Hasta el sexto intervalo, 0,899. Y hasta el último intervalo, 1. ¿No? La sumatoria de todas estas fracciones, de todas estas frecuencias, no sé si lo noté por acá, no lo tengo anotado. La sumatoria de todas estas frecuencias relativas tiene que sumar 100. O 1 en este caso que estamos hablando en fracciones, la unidad. Muy bien. Luego tenemos la otra frecuencia, que la llamamos frecuencia porcentual, que es esta, frecuencia porcentual. ¿Cómo la definimos? Como el porcentaje de valores, datos, observaciones contenidos en cada intervalo. ¿Cómo se calcula cada una de estas frecuencias porcentuales? Fíjense, es la frecuencia absoluta dividido entre el n por 100. Entonces, para esta primera frecuencia porcentual, diríamos, frecuencia absoluta es 6, dividido entre el n, que era 60, ¿no? Por 100 me da 10. O en su defecto también, para evitarnos este cálculo más largo, directamente podemos decir es cada una de las frecuencias relativas, estamos hablando de esta columna, cada uno de esos valores, pero multiplicado por 100. Si cada uno de estos valores multiplicamos por 100, pues nos genera también lo que conocemos como la frecuencia porcentual. Es la cantidad de porcentaje de valores, datos, observaciones que están contenidos en cada intervalo. Pero resulta que esta frecuencia porcentual también tiene su acumulada. También podemos acumular. Entonces, ¿qué porcentaje tenemos hasta el primer intervalo? 10%. ¿Qué porcentaje tenemos hasta el segundo intervalo? Habrá que sumar estos dos datos, o directamente el acumulado en la primera más lo que tenemos en la segunda, nos da el acumulado hasta la segunda, 18,3. Y así vamos acumulando, y fíjense que llegamos al último intervalo, donde obviamente ya tomamos en cuenta todos los datos, es decir, hasta ahí tenemos ya un acumulado del 100%. A estas 6 columnas que hemos calculado, esta la dejaremos un ratito pendiente. Estas 6 columnas es lo que nosotros conocemos como la tabla de distribución de frecuencia, donde hemos calculado todas las frecuencias posibles. ¿Sí? Ahora fíjense que aquí las 3 importantes son estas 3 que he dejado de negras. La FI, que es la frecuencia absoluta, el HI, que es la frecuencia relativa, y el HI porcentaje, que es la frecuencia porcentual. Las otras que son, otras son sus acumuladas únicamente. Son estas 3 las importantes, las otras son sus acumuladas. Entonces, ¿para qué nos sirve esta tabla? Si yo les pregunto a ustedes, bueno, ustedes han hecho la encuesta, ¿no? Entonces, díganme los datos, la información que tenemos entre 40 y 50 años, le digo. Entre 40 y 50 años. ¿Qué composición hay? Ustedes me dirían, mira, entre 40 y 50 años tenemos 16 datos. Tenemos 16 datos. Si quieren fracciones, entre 40 y 50 años, nos vamos a la frecuencia relativa. Fíjense que no estamos tomando en cuenta las porcentuales. Tenemos una fracción de 267 milésimas, o si quieren porcentajes, el 26,7%. Diríamos entonces que entre 40 y 50 años tenemos 16 personas, o una fracción de 267 milésimas, o en todo caso el 26,7% de todos los encuestados se encuentran dentro de entre 40 y 50 años. Ya sea que lo queramos expresar en formas numéricas, que lo queramos expresar en forma fraccional, la información, o la queramos expresar en forma porcentual también. Es lo mismo. ¿Alguna consulta, chicos? Está claro, ¿no? Bien. Ahora, estas frecuencias acumuladas, ¿para qué nos servirían, por ejemplo? Si yo les digo, a ver, entre 10 a 40 años, entre 10 a 40, lo voy a cambiar de color, ahora, lo voy a poner ya. Entre 10 a 40 años, ¿cuántas personas hay? ¿Qué concentración de datos tenemos? A usted me dirían, hay 6 más 5 más 8. O si no, directamente nos vamos pues a las acumuladas. Entre de 10 a 40, ¿cuánto es acumulada hasta? Sería 19. La acumulada que tenemos hasta el tercer intervalo. Tenemos 19, que ese 19 sale también de sumar estos 3 valores, ¿no? De 6, 5 y 8. Tenemos 19. Si queremos, nos vamos a la acumulada fraccional. Tenemos una fracción acumulada de 316 milésimas.
O si quieren porcentaje, el 31,6%, que es el acumulado en porcentaje. Que este 31,6, ¿de dónde nace? De sumar, obviamente, los porcentajes de cada uno de los tres intervalos. Entonces podemos llegar a la conclusión y decir que entre 10 a 40, entre 10 años a 40 años, tenemos 19 personas, o si no, tenemos una fracción de 316 milésimas, o si no, el 31,6% de todos los encuestados están en ese rango de edad de 10 a 40. Entre 10 a 40. Bien, ese es lo que le decía, eso es lo que conocemos nosotros como nuestra tabla de distribución de frecuencia. Hemos aprovechado esta tabla para generar esta columna más que se lo van a necesitar para cálculos posteriores. Por lo pronto no lo vamos a definir, pero sí lo vamos a calcular, que es el MC, que se lo conoce como marca de clase. Marca de clase. ¿Cómo se calcula ese marca de clase? También es conocido por muchos como el punto medio de clase. El punto medio de clase. Algunos lo conocen así. ¿Cómo se calcula? Se suma el límite inferior y el límite superior de cada intervalo y se lo divide entre 2. En otras palabras, ¿cuál es el valor que está al medio entre 10 y 20? Ustedes me darán 15. ¿Cómo lo hemos calculado? Pues 10 más 20 dividido entre 2. 20 más 30 dividido entre 2. 30 más 40 dividido entre 2. 40 más 50 dividido entre 2. Hemos ido generando los puntos medios o los valores que se encuentran al medio de cada uno de los intervalos. Eso se conoce, repito, como marca de clase. ¿Cuál es la finalidad de esta columna? Lo vamos a ver más adelante en cálculos posteriores donde necesitamos trabajar con la marca de clase. Pero ya sabemos aquí cómo será calculado la marca de clase. Esto es lo que conocemos, chicos, conocemos como la tabla de distribución de frecuencia, ¿sí? Para una variable continua, ¿sí? Donde su ancho es un poquito largo, porque viene 10 a 80. Porque fíjense que aquí hubiera pasado si no hiciéramos intervalos. Como el valor mínimo es 10 y el máximo es 80, tendríamos que elaborar una columna, poner para 10, para 11, para 12, para 80, para 72, 73, y llegar hasta 80. Sería muy larga nuestra tabla. Por eso que nos hemos visto obligados a hacer intervalos. En otras palabras, ¿a qué variables numéricas le llamamos continuas? Aquí ahora ya podemos afirmar eso. Variables continuas llamamos aquellos datos numéricos que nos vemos obligados a hacer intervalos, porque de lo contrario se nos hace muy larga la tabla. Que nos hiciera muy larga la tabla. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay preguntas, yo asumo que está claro. Vamos a ir a el siguiente documento, que lo voy a abrir un ratito. Perdón, casi me salgo del Zoom. Voy a abrir. Ya, es que estaba. Ahora sí. Es que no me deja. Ahora sí. Un ratito, déjenme abrir el otro documento. Lo tengo, por favor. Mi mouse está. Ahora sí. Voy a abrir el otro documento. Ahora, estas variables numéricas nos puede permitir también generar algunas gráficas. Esas gráficas que podemos generar, ¿dónde está? Aquí. Ya las pillé, acá está. Ya lo abrí el documento, ahora lo voy a compartir. Ahora sí, como dicen. Bien. Fíjense que, entonces, acá tenemos, bueno, es otra tableta diferente, pero ya, es para generar las gráficas, para este tipo de variables. Fíjense, acá tenemos nosotros la tabla, son otros datos, son con otros intervalos si quieren ustedes, de 20 a 30, bueno, hasta el 80 solamente acá. Acá tenemos el FI, recuerden cómo lo habíamos definido FI, como la cantidad de valores, datos, observaciones, que están contenidos en cada intervalo. Y además he puesto la columna de marca de clase, ¿ya? No le vamos a dar mucha importancia a los gráficos, porque en realidad los gráficos los podemos elaborar directamente en el programa o hacerlo a Excel. Es muy difícil que nosotros estemos haciendo gráficos a mano.
pero para que lo veamos reconociendo, ¿qué gráficos se aconsejan para este tipo de variables que sean cuantitativas continuas? Tenemos esta que es considerada el histograma. ¿Cómo se lo elabora? Aquí en la barra horizontal colocamos los límites de clase, 20, 30, 40, 50, fíjense hasta el 80, los límites de clase. Y en la vertical, o en el eje Y, si quieren llamarlo así, colocamos lo que llamamos las frecuencias absolutas, ¿no? Hemos puesto hasta el 9 porque no hemos fijado aquí cuál es el valor más alto, es el 9. Entonces, entre 20 a 30, en el intervalo de entre 20 a 30, aquí, ¿qué frecuencia absoluta tiene? 3 tiene, ¿no? Entonces, pues hacemos un pequeño rectángulo hasta el 3. Entre 30 a 40, ¿qué frecuencia absoluta tiene? 5. Entre 30 a 40, hacemos un rectángulo hasta el 5. Entre 40 y 50, tiene una frecuencia absoluta de 6. Entre 40 y 50, hacemos un rectángulo hasta el 6. Y de esa manera elaboramos esta gráfica que es conocida como histograma. ¿Sí? Ahora, también podemos hacer este otro gráfico, que es la ojiva. La ojiva, otra vez volvemos a tener la tabla, solo que ahora hemos agregado una columna más, la frecuencia acumulada, porque en realidad esta gráfica de la ojiva trabaja, fíjense, ya no trabaja con los límites de clase en la horizontal, trabaja con la marca de clases. Fíjense que habíamos dicho que era la marca de clase, el punto medio de cada clase, el valor que está en el centro. ¿Cómo lo calculábamos? Sumamos límite inferior más límite superior dividido entre 2, ¿no? Y calculábamos la marca de clase. Y aquí hemos colocado estos valores. Y aquí en la vertical colocamos la frecuencia acumulada. Si revisamos la frecuencia acumulada, el valor más alto es 30, por eso que la escala lo hemos hecho hasta el 30 solamente. Bien, entonces, para el primer intervalo, que tiene una marca de clase de 25, tiene una frecuencia acumulada de 3. Ahí le hemos puesto un puntito. El segundo intervalo tiene una marca de clase 35 en el eje X, tiene una frecuencia acumulada de 8, más o menos donde es el 8 hemos colocado un puntito. El tercer intervalo tiene una marca de clase 45, una frecuencia acumulada. Fíjense que esta gráfica se la hace con la frecuencia acumulada de 14, hemos colocado un puntito. Y así terminamos con todas las marcas de clase. Y luego lo que hacemos es trazar una línea uniendo todos los puntos. Y de esa manera generamos la ojiva. La siguiente gráfica se lo conoce como el polígono de frecuencia. Para su elaboración trabajamos nuevamente con la marca de clase, ¿no? Esta columna de marca de clase la estamos colocando acá. La marca de clase. Y en la vertical volvemos a trabajar con la frecuencia absoluta. Fíjense, para elaborar el polígono de frecuencia volvemos a trabajar con la frecuencia absoluta. Entonces, para una marca de clase de 25, la frecuencia absoluta es 3. Marcamos un puntito. Para una marca de clase de 35, su frecuencia absoluta es el 5. Para una marca de 35, su frecuencia absoluta es el 5. Para una marca de clase de 45, su frecuencia absoluta es el 6. Para una marca de clase de 55, su frecuencia absoluta es revisemos, es el 9, la frecuencia absoluta. Y así hemos terminado con todas las marcas de clases y lo que hacemos es unir todos los puntos y obtenemos la gráfica conocida como el polígono de frecuencia para estos datos que tenemos en esta tabla. Si yo les preguntara cuántos datos tenemos en esta tabla, ¿dónde podemos saber esos datos? Pues sería la sumatoria, ¿no? De todos estos datos, o directamente nos vamos a ver el último dato de frecuencia acumulada que es 30. De esa manera hemos elaborado, entonces, las gráficas correspondientes a estas variables